hablamos sobre identidad. Este es un tema muy importante porque si usted da una mirada a lo que es cada área de la vida del ser humano, estamos viviendo tiempos donde se ha perdido identidad. Amén. Yo mencionaba esta mañana y un hermano me estaba mencionando sobre que él se identificaba con los colores de los Cowboys. Amén. Pero los aficionados, por ejemplo, se identifican con ciertos colores de su equipo favorito, con el que quizás el equipo de su ciudad natal o un equipo que de pequeños, ¿verdad? Empezaron a agarrarle gusto a ese equipo y se quedaron como aficionados a ese equipo. Pero yo mencionaba esta mañana que se ha perdido la identidad en algunos sectores y en el ámbito deportivo. Por ejemplo, en México está lo que es el clásico de el Guadalajara, las Chivas del Guadalajara. Y lo que es el equipo de el América, las Águilas del América. Amén. Dicho sea de paso, que si usted le va al América, usted necesita ponerse a cuentas con el Señor. Que Dios le dé guianza y dirección a su alma, ¿verdad? No pierda el tiempo. Pero bueno, está esa rivalidad. Y hace unas décadas atrás era muy complicado, muy difícil encontrarnos que algún jugador que haya estado en el América o en el Guadalajara vistiera la camiseta o jugara para el equipo de la férrimo rival, ¿verdad? Pero hoy en día nos encontramos, hermanos, de un tiempo para acá, a jugadores que en el caso de algunos de ellos que pudiéramos mencionar, como Osvaldo Sánchez, por ejemplo, un excelente portero que estuvo como portero de las Chivas y después fue también portero del América muchos años. Entonces, esto hace pensar a los fanáticos, ¿verdad? ¿Con qué colores te identificas? ¿Con qué colores tú tienes tu identidad en cuanto a la afición? ¿Con qué equipo te identificas? Y muchas veces, hermanos, el aficionado se siente decepcionado al darse cuenta que a un jugador que le aplaudió, que le festejó sus goles, que le festejó sus jugadas, de pronto ahora verlo con el equipo contrario, pues eso, y se ha visto que cuando esa persona, ese jugador vuelve a la cancha, pero ahora a jugar con el equipo contrario, oigan, lo abuchean, le hacen sonidos, ¿verdad? En contra. ¿Por qué? Porque están decepcionados. Qué importante es saber, hermanos, que la identidad se debe de mantener. Dios nos ha dado identidad. Diga conmigo, tenemos la identidad de Cristo. Nosotros nos identificamos con Jesús. Cristo nos ha dado una nueva identidad. Y yo quiero mencionarle 4 cosas que suceden cuando nosotros mantenemos nuestra identidad. Para ello quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice la escritura: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Nuestra identidad es algo muy valioso y no podemos nosotros perder la identidad que nos ha dado el Señor. No podemos nosotros cambiar nuestra identidad o dejar de perseguir esa manifestación, hermanos, de entrega y de consagración a la identidad, al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque es por medio de ese sacrificio que el Señor nos ha dado una identidad. El apóstol Pablo decía a los Gálatas capítulo 2 verso 20: ya no vivo yo, sino que ahora es Cristo el que vive en mí. Yo tengo una identidad muy valiosa, y la identidad es muy valiosa, hermanos. Si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde nosotros vamos. Segunda Corintios capítulo 1 versículo 22 nos dice la escritura: y nos identificó, note ahí,
la palabra que utiliza la Nueva Traducción Viviente. Dice: y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Dios nos identifica a nosotros. Dios dice: este es mi hijo, este es mi hija, este es mi pueblo, esta es mi iglesia. Nosotros tenemos una identidad, y aunque algunos sectores de la vida, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito deportivo y en otras áreas, hermanos, en donde se ha perdido la identidad, aleluya, de una marca, se ha perdido la identidad de los valores en nuestra sociedad. La iglesia no puede perder la identidad que Cristo nos ha dado. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Estamos, aleluya, con ese desafío diario de mantener esa identidad en nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestra vida, aleluya, donde quiera que desarrollemos, en donde quiera que estemos. Nosotros tenemos que dar a conocer a Jesús, porque Él es, aleluya, con Él nos identificamos. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios: y nos identificó como suyos. Amén. El Señor dice: estos son míos, yo pagué el precio, yo pagué, aleluya, el monto por la redención de ellos. Por eso el Señor dice: son míos. Dice que puso en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, se nos fue dado por garantía. ¿De qué? De las promesas del Señor. Mire lo que dice la Escritura: al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahí está conmigo, amén. Dios nos ha prometido muchas cosas, y el Señor dijo: les voy a dar mi espíritu como una garantía de que lo que yo prometo, yo lo cumplo, dice el Señor. Aleluya, nos identificamos con el Señor, nos identificamos con Cristo. Moisés fue el hombre más, el líder más grande en la historia, aleluya, del pueblo de Israel. Él fue quien puso fin, o Dios a través de Moisés puso fin, aleluya, a 400 años de esclavitud. Moisés, aleluya, recibió una encomienda de parte de Dios para desarrollar, hermanos, aleluya, una misión. Y el Señor le dijo: quiero que vayas a el faraón y le digas que suelte a mi pueblo, que lo deje libre. Y no fue algo fácil. Sin embargo, aleluya, antes de ir con el faraón, Moisés tuvo que descubrir su verdadera identidad. Y hay 4 cosas que suceden cuando nosotros, aleluya, descubrimos nuestra verdadera identidad. 4 cosas que leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Número 1, cuando usted vive la identidad en Cristo, usted demuestra madurez. Ponga la palabra madurez. Es una señal de madurez. Es una señal de que usted ha crecido. Es una señal de que usted va madurando. ¿Se acuerda cuando éramos niños y deseábamos, aleluya, que ya no nos vieran como niños? Hay una etapa donde los niños luchan con eso, ¿no? No, y ya no me digas niño, y no les gusta que le agarren uno la cabeza, porque eso les hace ver como que son pequeñitos, ¿verdad? Y ellos dicen: no, y se quieren ver como grandes. Y hoy hay que decir, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que cortábamos, algunos hermanos míos y yo cortábamos hacíamos unos cartones y encontrábamos, conseguíamos una cartera que había quedado ahí vieja de papá o algo, y una cartera, y recortábamos una foto y le poníamos nuestra foto y nuestro nombre, y luego nos preguntaban quiénes éramos, y ahí estaba mi identificación. Porque no podíamos conseguir una. ¿Por qué? Porque éramos niños. Porque un niño no puede portar una credencial como esa. Amén. Tiene que esperar a cierta edad para entonces ir a la oficina y tramitar hacer todos los trámites para entonces tener su propia identificación. Amén. Y entonces a cierta edad se nos puede dar una identificación como esa. Amén. Pero deseábamos ser grandes, deseábamos sentirnos mayores de lo que realmente éramos. Pues sabe usted, cuando usted descubre su identidad, cuando usted vive la identidad, cuando usted mantiene la identidad en Cristo, usted lo que está haciendo es desarrollando madurez, es mostrando, aleluya, que usted ha madurado, porque una persona con identidad es una señal de madurez.
madurez. El conocer mi verdadera identidad, hermano, demuestra que yo he crecido espiritualmente. Moisés se preguntó lo que todos nos preguntamos en determinado momento. Aleluya, ¿quién soy? ¿Se acuerda usted cuando Dios lo lleva, aleluya, aquel momento tan maravilloso en aquella cima del monte, cuando Dios se revela a él? Y entonces Dios le dice: mira, Moisés, tengo, aleluya, algo que hacer con mi pueblo, pero necesito que tú, aleluya, estés listo, porque tú vas a ser mi instrumento. Y cuando Moisés escucha todo lo que tiene que ver con la comisión que Dios le estaba revelando, la Biblia dice que en ese momento Moisés se preguntó: ¿yo? ¿Quién soy yo? Amén. ¿Quién soy yo? Porque él había crecido como egipcio. Él había estado, había dormido en una cuna de egipcios. Aleluya. Él había crecido y desarrollado su vida, aleluya, conforme a los estudios y a la vida y al estilo de vida que desarrollaba cualquier egipcio. Sin embargo, en ese momento él estaba descubriendo que su ADN, que su genética, aleluya, seguramente estaba descubriendo que no tenía mucho parecido con los egipcios, con las formas fisiológicas egipcias. Y entonces él se preguntaba, pero él decía: no, mamá es la hija del faraón, yo soy el nieto del faraón. Pero en ese momento, cuando Dios le empieza a revelar todo, él empieza a descubrir una nueva identidad. Y entonces él se pregunta: ¿quién soy yo? Y cuando tú no sabes quién eres, tú no sabes a dónde vas, tú no sabes tu propósito, tú no sabes por qué estás aquí. Y entonces son preguntas que cuando vamos desarrollándonos en la vida, nos vamos preguntando y estamos apuntando hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos alcanzar y qué tenemos que hacer para alcanzarlo. Pero son preguntas que en determinado momento cada uno de nosotros nos hacemos. Lo mismo sucede con Moisés, pero llega un momento cuando tú tienes que encontrar respuestas a esas preguntas. Tú tienes que dar respuestas a esas preguntas. Y entonces la Biblia nos aclara en el versículo número 24: por la fe Moisés, ya adulto, habla de madurez. Cuando él estuvo maduro, cuando él estuvo, aleluya, ya en madurez, él renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Él sabía quién era. En ese momento él ya sabía quién era. En ese momento, aleluya, no había una identidad perdida. Él había descubierto cuál era su verdadera identidad. Y esto, amados hermanos, demuestra madurez espiritual. Un cristiano, aleluya, que no vive su identidad, aleluya, no está desarrollando madurez espiritual en su vida. Amén. Son pequeños, su visión es corta, sus expectativas son pequeñas. Aleluya, no tiene buenos fundamentos, sus valores son escasos. Por eso es importante que la iglesia del Señor, aleluya, viva su identidad. Porque una iglesia con la identidad de Cristo, una iglesia identificada con el Señor, es una iglesia creciente, es una iglesia que avanza, es una iglesia bendecida. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Necesitamos nosotros desarrollar esta clase de identidad. Cuando mostramos madurez, hermano, la madurez nos da la capacidad de decisión, nos da la capacidad de actuar con determinación. Y esto fue lo que sucedió con Moisés. Moisés ya no titubeó, Moisés ya no estuvo confundido, Moisés ya no estuvo, aleluya, aprisionado en una identidad falsa, sino que descubrió cuál era su verdadera identidad y entonces tomó una certera decisión. Supo actuar con determinación. Y la Biblia dice claramente que se rehusó a seguir siendo llamado hijo de la hija del faraón. Yo ya no soy hijo de la hija del faraón, porque ya sé quién soy. Y cuando yo sé quién soy, yo sé a dónde voy. Alabado el nombre del Señor. Qué importante, qué valiosa es nuestra identidad. Cuando él creció, él rehusó vivir una mentira. Él comenzó a caminar, aleluya, con una verdadera identidad. Aleluya, él se relaciona con Dios, porque esto es lo que sucede. Cuando tú te relacionas con el Señor, cuando tú, aleluya, empiezas a tener acercamiento a Dios, hermano, la mejor forma de comprendernos a nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos, de saber, aleluya, el rumbo que tiene que tomar nuestra vida,
es cuando nos acercamos al Señor. Y cuando usted se acerca al Señor, usted puede comprender claramente el por qué el Señor le ha creado, el por qué el Señor, aleluya, por qué estamos en ciertas circunstancias, pasando por ciertos procesos, pasando por ciertas etapas de nuestra vida. Quizás, aleluya, nos preguntamos tantas cosas, pero cuando tú te acercas al Señor, cuando tú estás en un tiempo de comunión con el Señor, tú vas a descubrir muchas cosas que te van a ayudar a comprender muchas cosas en tu vida. 5 elementos que influyen poderosamente en nuestra identidad. ¿Cómo es que llegamos a ser lo que somos? Apúntelas, por favor. Primero, nuestro ADN. El ADN, ahí está. Amén. Yo le decía hace poco a unos hermanos, los hermanos Martínez, fuimos a comer después de la escuela dominical. Ellos están ahora apoyando la iglesia del hermano Aguirre, la iglesia que los hermanos Aguirre están levantando. Y entonces estábamos ahí platicando con la familia y decía yo acerca de uno de sus nietos. Le decía, mire, Josiah, ustedes conocen a Josiah. Josiah tiene que 8 o 9 años, más o menos. Le dije, Josiah se parece mucho a su papá, pero tiene todas las formas del abuelo y camina como su abuelo. Amén. Y usted lo mira, hermano, o sea, a mí me recuerda mucho al hermano Martínez, hermano Locadio. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, hermanos, el ADN se presenta. Amén. Y salen rasgos y formas y maneras. Y es que lo traemos en el ADN. Entonces hay cosas que van influyendo en nuestra identidad. Y una de esas cosas es nuestro ADN. Segundo, las relaciones. Amén. ¿Con quién te relacionas? Hay un dicho que dice por ahí, dime con quién andas y te voy a decir quién eres. Amén. ¿Con qué gente usted se relaciona? Usted se junta, usted llega a este mundo y su primera relación son sus padres. Amén. Y esa es su primera relación. ¿Y qué pasa con los niños pequeños? Dicen, yo quiero ser como papá. Yo quiero ser como mamá, dicen las niñas. Amén. ¿Por qué? Porque es su primera relación. Amén. Y entonces, entre más nos relacionamos con las personas, más, hermano, nos vamos identificando con ciertos estilos, con ciertas formas, con ciertas pláticas, con ciertas acciones, con ciertos pensamientos, con ciertas expectativas de vida. ¿Por qué? Porque las relaciones influyen en nuestra identidad. Por eso tenemos que tener cuidado con quien nos juntamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con a quienes estamos escuchando, con quienes nos estamos relacionando. Si usted se relaciona con Cristo, usted se va a parecer más a Cristo, amén. Y usted se relaciona con el Señor y usted empieza a desarrollar formas y maneras, aleluya, como las de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado con quienes nos relacionamos, porque terminamos siendo influenciados por nuestras relaciones. También, número 3, las circunstancias. Las circunstancias de la vida, las circunstancias, experiencias que vivimos también influyen, al igual que la conciencia. Número 4, la conciencia también nos ayuda a desarrollar identidad. Y número 5, las elecciones. Amén. Las decisiones que tomamos. Mire, usted y yo somos ahora lo que decidimos ayer. Amén. Las decisiones que usted toma ahora lo forman. Lo que usted decida ahora, lo que usted decida en este momento, lo que usted decida mañana, esas decisiones le van dando forma a su vida. Y somos nosotros, hermanos, un cúmulo, vamos amontonando en nuestra vida una identidad de acuerdo a las decisiones que vamos tomando. Por eso dice la Biblia que cuando Moisés tuvo que decidir, la Biblia dice que él rehusó seguir siendo llamado hijo de la hija del faraón. Pero entonces tenemos que entender que la identidad, cuando nosotros vivimos la verdadera identidad en Cristo, demostramos madurez espiritual. Miren lo que dice la escritura acerca de Cristo. Juan capítulo 8 versículo 14 dice: estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo. Respondió Jesús: pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Jesús está hablando, sé quién soy. Amén. Hay gente que de pronto decía acerca de Cristo cualquier cosa.
decían es Juan el Bautista, es alguno de los profetas. Mencionaban muchas cosas acerca de Jesús, lo que la gente pensaba acerca de Cristo. Dice, ustedes muchas cosas no saben de mí, pero yo sí sé quién soy. Amén. El Señor dice, yo sé quién soy, porque sé de dónde vengo y también sé a dónde voy. La identidad nos ayuda a madurar, de tal manera que vamos dando pasos importantes en nuestra vida. Vamos dando pasos, hermanos, que nos van dirigiendo hacia donde nosotros queremos llegar. No importa el pasado, porque a veces vemos hacia el pasado y quedamos prisioneros del pasado y pensamos que porque nuestra vida no ha tenido quizás las oportunidades que otros han tenido, o porque nuestra vida no comenzó como comenzaron las otras personas. Yo quiero recordarle algo. La historia de Moisés comenzó en una canasta. La historia de Moisés comenzó en un cesto. Aleluya. En los peligros de un río. Aleluya. Los peligros, amados hermanos, que representaba navegar en un río, un recién nacido. Sin embargo, la vida de Moisés no terminó en una canasta. La vida de Moisés, aleluya, fue llevada a lo más alto gracias al favor y la misericordia y a los propósitos maravillosos del Señor. Y lo mismo puede pasar contigo. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro que sí. No importa cómo hayas comenzado, no importa cómo haya comenzado la historia de tu vida. Lo importante es que el Señor quiere que tú descubras quién eres ahora en Jesús. ¿Quién eres ahora en Cristo Jesús? A veces tenemos tantas inseguridades. Y con inseguridad no podemos servir, porque una persona insegura, amados hermanos, no puede servir como debe. ¿Por qué? Porque tiene miedos. Tiene miedo a lo que la gente piense, tiene miedo a lo que la gente diga, tiene miedo a lo que la gente de pronto reaccione a nuestro servicio. Tenemos nosotros que tener la seguridad de quiénes somos. Jesús mismo tenía su identidad y él decía, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Pero mire lo que dice San Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Es decir, él sabía quién era y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla, dice, con que estaba ceñido. Jesús, aleluya, se levantó para lavar los pies de sus discípulos, cosa que cuando Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo Jesús o de lo que pretendía hacer Jesús, Pedro reaccionó y dijo, Señor, no lo hagas, porque tú eres el Señor, tú eres el Maestro y tú no puedes lavarme los pies. En todo caso, yo debería lavarte los pies, porque el lavado de los pies, amados hermanos, era el trabajo de menor rango, el trabajo más humilde, el trabajo más bajo que se podía hacer dentro de una casa. Porque el dueño de la casa tenía la obligación de lavar los pies de aquellos que le visitaban. Y los que venían visitando a aquella persona, hermanos, venían descalzos algunos, venían con sandalias llenos de polvo, los pies sudados, los pies maltratados. Pero la obligación, el respeto que el anfitrión tenía que mostrar a sus visitantes comenzaba lavando los pies. Pero eso no lo hacía el anfitrión. Él tomaba a su siervo, al siervo más de más humilde rango, lo tomaba y le decía, lava los pies a los visitantes. Y entonces comenzaba el lavado de los pies. Pero en este caso, hermanos, era Jesús mismo, el Maestro, el Señor de señores, quien se había dispuesto a lavar los pies. Jesús sabe quién es. Y a veces decimos, no, yo no puedo hacer eso, porque es algo muy pequeño, porque es algo insignificante, porque eso es, oiga, Jesús mismo nos dio ejemplo de servicio a través de la seguridad. Yo sé quién soy. Yo no dejo de ser pastor porque levante un papel. Yo no dejo de ser el líder espiritual. Yo no dejo de ser, aleluya, lo que soy porque haga un trabajo de lavar los pies. Jesús mismo entendió, mostró, perdón, aleluya, que él, aún siendo quien era, él mismo servía con humildad porque había seguridad en el corazón. Yo sé quién soy, dice el Señor. Una persona segura es una persona que sirve con excelencia.
Una persona que tiene seguridad, un creyente que sabe su verdadera identidad, es una persona, hermanos, que va a servir con excelencia en cualquier área, en donde quiera que se encuentre, aleluya, en cualquier posición en la que usted esté, aún, hermano, sin tener algún título, sin tener alguna posición. Cuando una persona tiene una identidad, cuando usted sabe cuál es su identidad en Cristo, usted va a servir en donde quiera que esté y lo va a hacer con excelencia. Den un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Sabiendo quién es Él. La Biblia dice que tomó aquella toalla y tomó aquel recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Número 2, define también mi responsabilidad. Define mi responsabilidad. Cuando yo sé quién soy, cuando hay una verdadera identidad, hermanos, esa identidad va a definir mi responsabilidad. Conocer mi verdadera identidad define mi responsabilidad. Mire, lo que quiero decir con esto es que clarifica lo que Dios espera de mí, pero también clarifica lo que no espera de mí. Un día yo voy a dar cuenta delante del Señor, no por los dones que no tengo, sino por los dones que Él puso en mí. Yo no voy a presentarme delante del Señor y Él no me va a pedir cuentas de un ministerio que Él no me haya dado. Amén. De un talento que Él no me haya entregado. Amén. Cuando yo esté delante del Señor, el Señor me va a pedir cuentas de lo que yo hice con el ministerio que me entregó. ¿Está conmigo? Amén. Lo que Dios haya depositado en usted, esa es su responsabilidad. Y llámele talento, llámele ministerio, llámele algún don espiritual, algún don especial, llámele familia, llámele trabajo, llámele como usted quiera llamarlo. Si Dios lo ha puesto en sus manos, Dios le va a pedir cuentas de todo lo que Dios ha puesto en su mano. Esa es su responsabilidad. Y tenemos nosotros que asumir esa responsabilidad, pero no podemos asumir esa responsabilidad si no tenemos una identidad clara en Cristo. Si no estamos nosotros, aleluya, descubriendo cuál es nuestra identidad en el Señor. Mire que Moisés, aleluya, había crecido y vivido como un egipcio, como cualquier otro egipcio. Sin embargo, aleluya, quizás él se había preparado para hacer muchas cosas, para realizar muchos planes en relación a la familia del faraón. Sin embargo, cuando él descubre cuál es su identidad, cuando él sabe que Dios, que su identidad está en Dios y que él es un judío y que Dios tiene planes para con él, la Biblia dice, amados hermanos, que se responsabilizó, que asumió la responsabilidad que le correspondía. La Biblia dice en el verso número 25, prefirió ser maltratado. Amén. Yo voy a asumir mi responsabilidad, porque esto es parte del proceso. Esto es parte de lo que yo tengo que enfrentar, porque yo sé quién soy, porque yo tengo una identidad en el Señor y yo tengo que mantener esa identidad. A veces hay que afrontar situaciones complicadas, a veces hay que afrontar situaciones difíciles, pero uno tiene que mantener la identidad en Cristo. Y entonces Moisés, aleluya, prefirió, dice la Biblia, ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Pero hay que reconocer nuestras responsabilidades. Mire, ¿sabe que nuestra responsabilidad es nuestra ocupación? Dios dice, ocúpate de lo que tú eres responsable. Fuera de esas responsabilidades, hermanos, son preocupaciones. Por eso nos preocupamos tanto, porque estamos asumiendo responsabilidades, estamos poniendo carga, amén, estamos poniendo carga a nuestra vida, y entonces la preocupación haya lugar, porque no hemos aprendido a decir no, porque no hemos aprendido a rehusar, a renunciar, como dice la Escritura en el verso número 24, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Nosotros tenemos que aprender, aleluya, tenemos que entender que hay cargas, que hay situaciones que no son para nosotros, que no fueron diseñadas para nosotros.
Y cuando algo, aleluya, cuando está fuera de nuestra responsabilidad, ya no es ocupación, ya es preocupación. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Pero estamos a veces preocupándonos una y otra vez porque estamos sumando a nuestras responsabilidades cosas a las que no hemos aprendido a decir no. Menciono una, el pecado. Estamos viviendo, el pecado trae preocupación. Una persona que vive en pecado vive con ansiedad, vive, aleluya, con un corazón, aleluya, en conflicto porque está viviendo un estado completamente lejos de lo que Dios espera, lejos de lo que Dios quiere, porque el hombre no fue creado para el pecado. El hombre no fue creado para pecar. Sin embargo, en la desobediencia, el hombre optó por practicar el pecado, pero eso no agrada a Dios. La Biblia dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. La vida se complica por causa del pecado. Lo mencionamos hace alguna semana atrás cuando hablábamos en un tema que traíamos la semana pasada. Pero entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que el pecado, el decir no, el no saber decir no al pecado, lo que va a traer es preocupación a nuestra vida. Tenemos que aprender a decir no a todo tipo de pecado, soltar el pecado. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 39, versículo número 9, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, hablando José. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo puedo llegar a hacer eso? La mujer de Potifar llegó a José y le dijo: acuéstate conmigo. Amén. Pero José dice: yo tengo mis responsabilidades en casa. Yo soy responsable de algunas cosas que tu esposo me ha confiado. Y me ha confiado, dice la escritura, dice: me ha confiado muchas cosas. Amén. Me ha confiado muchas cosas y no me ha reservado nada. Amén. De su casa, sino a ti. Es decir, tú no estás en mi responsabilidad. ¿Está conmigo? Tú no eres mi responsabilidad. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotros asumimos una responsabilidad que no nos corresponde? Ahí entonces entra la preocupación. Y la preocupación no es de Dios. La Biblia dice que no nos preocupemos. La Biblia dice: no te preocupes. La Biblia dice: no te afanes. La Biblia dice: por nada estéis afanosos. La Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque a ti no te corresponde vivir ansioso. La ansiedad no viene de Dios, la ansiedad viene del diablo. La depresión no es de Dios. Dios no pone depresión en nuestra vida. Lo que sucede es que a veces nos estamos llenando de tantas y tantas cosas, hermanos, queriendo vivir pretendiendo vivir de una manera que no podemos sustentar. Y esto trae preocupación, trae ansiedad, trae conflictos. Aleluya. Y todo ello es por causa de la desobediencia. Entonces tenemos nosotros que entender, aleluya, que Dios no quiere que estemos preocupados, porque usted y yo no fuimos diseñados para preocuparnos. Dios no nos, físicamente, amados hermanos, no fuimos diseñados para la preocupación. Y está comprobado médicamente que las preocupaciones, hermanos, aleluya, dan como resultado enfermedades físicas. Y hay personas que tienen problemas con el sistema nervioso, problemas cardiovasculares, problemas, aleluya, de muchas cosas, hermanos, por causa estomacales, por causa de la preocupación. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros lo obedezcamos, es que nosotros vivamos conforme a Él, vivamos conforme a su palabra. Dice la escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero tenemos que volver a nuestra identidad. Tenemos que mantener la identidad. El argumento de José fue esta: ¿cómo yo? Yo no puedo pecar. Y no porque no tenga las herramientas para pecar. Soy hombre como cualquiera, pero yo soy un hijo de Dios. Esa es mi identidad. A lo mejor otros lo hacen. A lo mejor otros aprovechan el momento. A lo mejor otros no dejan pasar la oportunidad, pero yo soy un hijo de Dios. Den un aplauso al Señor. Yo soy un hijo de Dios. Y entonces esa identidad,
define mi responsabilidad. Usted y yo vamos a ser responsables delante del Señor. Y daremos cuenta delante del Señor. Daremos cuenta de cada uno de nuestros actos. Tenemos que soltar el pecado. Tenemos que dejar de culpar a otros por la dirección de nuestra vida. A veces pensamos, aleluya, es que el entorno en el que vivo, y culpamos a todo mundo, y culpamos las circunstancias, y culpamos el gobierno, y culpamos tantas cosas. Yo he hablado con padres acerca de la vida de algunos hijos y me dicen, no, pastor, mi hijo es bueno, pero sus amiguitos. Bueno, quizás los amiguitos no son los mejores amigos, pero su hijo toma decisiones. Su hijo tiene que tomar la decisión de distanciarse de esas personas, porque hasta que no lo haga, él va a seguir así. Pero el problema no es culpar a los demás. El problema es que no asumimos nuestra responsabilidad. Necesitamos mantener esta identidad en el Señor. ¿Para qué? Para que esta identidad defina nuestra responsabilidad. Y a veces también vivimos, hermanos, de los compromisos espirituales de otros. Tenemos que soltar eso y empezar a responsabilizarnos nosotros espiritualmente. Le menciono un caso. Amén. Había un joven que siempre me decía, ore por mí, pastor, ore por mí. Y yo oraba por él. Y oraba por él, y oraba por él. Y yo lo miraba siempre con situaciones y siempre con dificultades. Y nunca salía adelante, y nunca salía adelante. Y me decía, pastor, es que necesito que ore por mí, que ore por mí. Hasta que un día le dije, oye, ¿y tú oras por ti? Porque tú me pones a orar todo el tiempo, pero tú oras por ti. A veces queremos vivir bajo la responsabilidad espiritual de otros. Mi suegra mencionaba un caso cuando uno de sus hijos estaba muy enfermo. Dice que ella estaba orando y la iglesia oraba y el pastor oraba y todos oraban por él y oraban por él y oraban por él y ella dentro de su corazón decía, bueno, ¿por qué mi hijo no sana? ¿Por qué mi hijo no sana? Y que de repente, dice ella, quedó en silencio porque sabía que Dios quería hablar algo a su corazón, y de repente escuchó la voz de Dios en lo profundo de su corazón que le dijo, he escuchado tu voz, he escuchado a tu esposo, he escuchado a la iglesia, pero no lo he escuchado a él. Todos han orado por su sanidad, todos han orado por su milagro, pero no lo he podido escuchar a él. Y dice que mi suegra rápido abrió los ojos y le dijo, hijo, Dios me dijo esto, me dijo que tu milagro no va a suceder hasta que tú no clames por tu milagro. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a orar, Señor, sáname, sáname. Y en ese momento, hermanos, mi cuñado, que era un niño en ese tiempo, recibió su milagro. Tenemos que ser responsables, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero no lo vamos a hacer si no tenemos una identidad clara. José supo quién era y actuó como debía. Moisés, lo mismo, reconoció su identidad ahora en el Señor y él dijo, ya no me pueden llamar hijo de la hija del faraón. Y entonces se resistió a las riquezas y a los placeres de Egipto y prefirió ser maltratado con el pueblo del Señor. Número 3, vamos al punto número 3. Decide mis prioridades. Cuando yo tengo una identidad clara, cuando yo sé quién soy en Jesús, hermanos, aleluya, no solamente señal de madurez, no solamente define mi responsabilidad, sino que también yo puedo reconocer qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Mire, tenemos un problema. Como seres humanos, tenemos un problema a veces de prioridad. No sabemos enfocarnos en lo que es importante y no sabemos ignorar aquellas cosas que no son importantes. Pero cuando tú sabes quién tú eres, amén, esa identidad te va a ayudar a reconocer qué es lo más importante y qué no lo es. Una identidad clara va a definir qué es lo más importante en tu vida. Te va a ayudar a valorar y qué no valorar, qué priorizar y qué no priorizar. Te va a ayudar en qué cosas tú tienes que gastar tu tiempo que valga la pena y en qué cosas tú tienes que gastar tu dinero. Dice, alguien me dijo a mí en cierta ocasión, me dijo, ¿quieres saber cuál es tu prioridad? Revisa tu chequera. Revisa tu chequera y empieza a ver qué es. ¿En qué gastas tu dinero? Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón. Y si en esa chequera se ve restaurante, no sé cada cuándo, pero ahí está, restaurante. Entonces quiere decir que la prioridad es la comida. Amén. Si en esa chequera aparecen no sé, notas o la copia, ¿verdad? Del cheque dice AutoZone, O'Reilly, Pet Boys, ¿qué otra compañía? Advance, o ¿cómo se dice también donde deshuesan los carros? Donde venden partes de carros. No, pero de esos que están así ya viejitos. Yonkes. Si vienen nombres de Yonkes, All America y no sé qué. Eso quiere decir que su prioridad es su carro. Amén. Pero a veces, hermanos, tenemos valores equivocados. Y a veces en nuestro orden de prioridad están cosas que realmente no valen la pena. Vivimos en una sociedad donde los valores se han perdido. Donde a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. ¿Está conmigo? Sí. Entonces tenemos un problema a la hora de evaluar las cosas que realmente valen la pena. Pero ¿qué sucede con una persona que tiene una identidad en el Señor? Que sabe quién es en Cristo. La Biblia dice en el verso número 26, considero que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Una persona que vive la identidad en el Señor, hermano, no tiene problema a la hora de evaluar, a la hora de valorar las cosas que realmente son importantes. Moisés reconoció su verdadera identidad. Dijo: yo no soy egipcio, yo aunque crecí como egipcio, mi identidad es del pueblo de Israel. Soy un hijo de Dios. Y entonces empezó a valorar las cosas. Mire cómo valora las cosas. Hay tres cosas importantes en el mundo. Primero, la popularidad. Hay personas que buscan popularidad, hay personas que buscan el placer. Segundo, y hay personas que buscan posesiones. Anótelas ahí, por favor. Popularidad, placer y posesiones. Tres prioridades importantes en el mundo: popularidad, el placer y posesiones. Amén. Estas cosas, pasa el tiempo, pasan las épocas. En el tiempo de Moisés estas cosas eran relevantes, eran importantes en la sociedad egipcia, en la sociedad del mundo de aquel tiempo, y lo siguen siendo en nuestro tiempo. Hay gente que busca ser popular. Amén. Hay gente que busca el placer. Hay gente que busca las posesiones. Amén. Sin embargo, cuando tú reconoces tu identidad en el Señor, mire lo que pasó con Moisés. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser popular. Amén. Porque antes era donde quiera que iba, lo reconocían como el hijo de la hija del faraón. Y era popular. Pero él renunció a ser popular. También renunció al placer. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Y tercero, también renunció a las posesiones, porque consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza. Amén. Es decir, vivir para Dios, vivir el propósito de Dios, vivir conforme al plan de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, eso me da mayor riqueza. La bendición de Jehová, dice la Biblia, es la que enriquece el alma y no añade tristeza con ella. Den un aplauso al Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, en orden de prioridades, en orden de importancia, el mundo valora la popularidad, el placer y las posiciones como algo de suma importancia. Pero alguien que conoce su identidad en Cristo tiene otro orden de valores, tiene otro orden de prioridades. Y quiero que las anote también, por favor, porque a diferencia de las prioridades del mundo, Moisés muestra tres prioridades diferentes. Primero, cumplir el propósito de Dios. Moisés no quiere ser popular.
Moisés lo que quiere es cumplir el propósito de Dios. Y si ese propósito se cumple, aun cuando quizás nadie me reconozca, aun cuando nadie me dé un crédito, aun cuando nadie lo visualice, pero que se cumpla el propósito de Dios. ¿Alguien se acuerda del nombre del muchacho que traía los 5 panes y los 2 peces con el que Jesús alimentó a 5,000 personas? ¿Alguien se acuerda de su nombre? ¿Por qué? Porque ni siquiera lo mencionan. Pero fue todo lo que encontraron para que el propósito del Señor se cumpliera. Hay cosas, hermanos, que no te van a dar popularidad en la vida, pero van a ser importantes para tu familia, pero van a ser importantes para la formación de tus hijos, pero van a ser importantes para ejemplo a las generaciones. Aleluya, para proyectar el nombre de Cristo. Dios está buscando gente que esté dispuesta a que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Segunda prioridad de Moisés fue amar al pueblo de Dios. Mientras que otros buscaban el placer, mientras que otros buscaban, aleluya, encontrar satisfacción en las cosas terrenales, Moisés, al tener una identidad en Cristo, ahora tener una identidad en Dios, él prefirió amar al pueblo de Dios. El amar al pueblo de Dios es mejor que el placer. Entonces, aleluya, Moisés soltó, aleluya, su identidad anterior para afirmarse en lo que Dios decía de él. Y en ese momento Moisés determinó amar al pueblo del Señor. Tanto que dice la Biblia que prefirió ser maltratado, ser uno más de los maltratados por el pueblo egipcio. Él prefirió ser contado con el pueblo de Dios que seguir los deleites y placeres efímeros de la sociedad egipcia. Hebreos capítulo 11 versículo 26 lo corrobora. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de esos placeres del pecado. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que realmente vale la pena en su vida? Que usted dice, esto es algo importante para mí. A veces, hermanos, aleluya, no tenemos claro qué es lo que es valioso en nuestra vida. Si yo le dijera a usted, anote las 5 prioridades de su vida, en cuestión de minutos, usted podrá hacer una lista exacta realmente de lo que realmente vale la pena, de lo que realmente es prioridad en su vida. Pero aquí Moisés nos muestra que el cumplir el propósito de Dios, que amar al pueblo del Señor, eran de suma importancia ahora que él sabía cuál era su identidad. Y número 3, la tercera prioridad, tener la paz de Dios. Tener la paz de Dios. A diferencia de la sociedad que buscaba las posesiones. Mire, tú puedes tener casa, tu buena casa, puedes tener tu buen carro, puedes tener tu buena comida, buen vestido, puedes tener una buena cuenta de banco, amén, puedes tener un buen trabajo, pero eso no te asegura que tengas paz. Eso no te garantiza que tú tengas paz. Moisés se pudo haber quedado con las posesiones de Egipto, se pudo haber quedado con lo que los egipcios le ofrecían, lo que ser hijo de la hija del faraón representaba. Pero él se dio cuenta, hermanos, que sería el más miserable. Sería una persona miserable en su corazón, porque no alcanzaría tener paz en su alma, en su interior. La Biblia nos dice en Job capítulo 22 versículo 21: vuelve ahora en amistad con él. Está hablando de amistarnos con Dios. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Cuando usted se amista con Dios, el Señor nos brinda de su paz. Justificados pues por la fe, dice la Biblia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Celebra eso esta tarde. Den un aplauso al Señor.
Porque Dios nos ha dado su paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Cristo gobierna nuestros corazones, debe de gobernar nuestras vidas. La paz del Señor está a nuestro alcance. La Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aleluya. Y la Biblia nos habla de que Dios nos brinda una paz tan maravillosa que no vamos a poder conseguir con nada de este mundo. No se compara con ningún tipo de posesiones. Podemos tener todo, sin embargo, no tener paz si no tenemos una identidad con el Señor. Moisés, hermanos, prefirió renunciar a esas posesiones y optar por la paz de Cristo, por la paz de Dios en su vida, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Amén. Usted puede ordenar con facilidad sus prioridades cuando usted tiene una identidad en el Señor. Filipenses 3:8 dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que usted, qué es lo más importante para usted? Aquí el apóstol Pablo dice: lo que antes yo tenía como algo valioso, ahora lo tengo por basura. Ahora es algo que realmente no vale la pena. No vale la pena gastar en ello, ni tiempo, ni dinero. No vale la pena, aleluya, enfocarme en esas cosas. Ahora lo ignoro. Me voy a enfocar en lo que realmente vale la pena. Y eso que vale la pena, dice la Escritura, es conocer a Jesús. Es conocer a Cristo. Y número 4 y último, determina mi destino. Determina mi destino. Una verdadera identidad, amados hermanos, nos ayuda. Yo mencionaba al principio, cuando tú sabes quién tú eres, tú sabes a dónde tú vas. Y esto nos lo brinda nuestra identidad en el Señor. Ahora Moisés entendía que su lugar no era en Egipto. Ahora Moisés entendía que su lugar no era en Egipto. Quizás Moisés empezaba a entrar en detalles como: con razón no tengo la nariz como los egipcios. Amén. Con razón no tengo el cuerpo de los egipcios. Mi color de piel no es como la de los egipcios. A lo mejor Moisés empezaba a entrar en ese tipo de situaciones en su vida, porque se daba cuenta que su diseño, que su forma, que su complexión, aún física, era completamente distinta a la de los egipcios. Y es que Dios nos ha diseñado con un propósito. Cuando nosotros, aleluya, reconocemos nuestra identidad, entendemos algo: que Dios tiene un plan bien trazado para nuestra vida. Ahora, para que ese plan se cumpla, a veces tenemos que pasar por situaciones, por procesos que Dios permite que pasemos para poder nosotros ser preparados, para poder nosotros, aleluya, ser moldeados de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Y Moisés tuvo que pasar ese proceso. Moisés tuvo que pasar un tiempo, aleluya, en el que Dios tenía que prepararlo. Estuvo 40 años en Egipto, estuvo 40 años en el desierto, aleluya, apacentando ovejas de su suegro Jetro. Pero después Dios lo llevó 40 años, aleluya, para mostrar su gloria a través de su liderazgo. Dios nos pasa por etapas, Dios nos pasa por procesos, Dios nos pasa por diferentes situaciones, y a veces esas situaciones nos dicen: hasta aquí llegaste, ya no hay siguiente paso, ya no hay siguiente nivel, ya no hay cómo seguir adelante. Pero mira, Dios dice en su palabra, aleluya, hablándole al profeta Elías, cuando él pensaba que todo había acabado, que él clamaba y decía: Señor, basta ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. La Biblia dice que fue y se metió debajo de un enebro y se quedó dormido. Y cuando Dios le habla, aun cuando él pensaba que todo estaba terminado, Dios le habla a Elías y le dice: levántate y come, porque todavía hay camino que tienes que transitar. Den un aplauso al Señor esta tarde. Hay camino por delante, hay un camino que Dios ha diseñado para que tú andes, pero tú tienes que reconocer y mantener lo que eres ahora en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice: hermanos, yo sé muy bien que todavía no le he alcanzado la meta,
pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me hace falta por recorrer. Hay camino que todavía te falta por recorrer. Y no importa la situación por la que tú estés pasando. Puede ser una situación muy complicada en tu vida, pero el Señor te dice, recuerda quién tú eres. Recuerda quién tú eres. Tú tienes que reconocer, yo soy un hijo de Dios. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Falló, cometió faltas, cometió muchos errores, pero se acordó, yo soy hijo de un padre. Y no de cualquier padre, porque mi padre tiene mucha gente en casa que está en mejor condición que en la que yo estoy ahora. Y la Biblia dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando usted viene con un corazón sincero delante del Señor, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y el pecado te ha querido robar la identidad. Y el pecado te ha querido quitar esa identidad. Pero cuando tú vuelves al Señor, cuando tú te aferras al Señor, cuando tú te abrazas del Señor, hermano, la Biblia dice que tú puedes ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La Biblia dice que Moisés se mantuvo firme, poniendo su mirada, mirando como al invisible. Hay que poner nuestra mirada en el Señor. Hay que poner nuestra mirada en el eterno. Porque cuando tú tienes una verdadera identidad en Cristo, tú sabes hasta dónde el Señor te puede llevar. David dijo que Dios levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en la silla de príncipes con los príncipes de su pueblo. Yo quiero que se ponga de pie en el nombre del Señor en esta tarde. Pero quiero terminar con una historia que leía hace algún tiempo atrás sobre la identidad de una persona, porque este hombre era un hombre muy reconocido en el siglo número 19. Y cuando él viajaba, pues él tenía que cargar su pasaporte. Llegó a cierto lugar, estuvo cierto tiempo, y en eso de andar de aquí para allá, cuando él estaba listando todo para regresar, de repente perdió el pasaporte. Y cuando ya estaba en la frontera, hermanos, para cruzar la frontera, aquel hombre, hermanos, se acercó a un guardia y le dijo, ¿sabes qué? Tengo un problema. Yo soy Pablo Gustavo Dore. Y el hombre se le quedó viendo y dijo, sí, yo soy Pablo Gustavo Dore, pero no traigo mi pasaporte. No hay forma en que te lo pueda comprobar. Y dijo, Señor, yo no puedo darle lugar a usted porque yo no sé si realmente usted es Pablo Gustavo Dore. Y dijo, sí, yo soy el ilustrador, el pintor que ilustra con sus pinturas. Yo soy, mira, pasó esto, y le empezó a dar explicaciones y una serie de cosas. Y el guardia decía, es que no puedo hacerlo. Discúlpeme, usted me tiene que presentar algún documento que me garantice que usted es Pablo Gustavo Dore. Pero no estás oyendo que no traigo nada, mi pasaporte no lo traigo conmigo, pero yo necesito cruzar la frontera. Y dijo, no, señor, no puedo darle lugar. Y se quedó pensando y le dijo, guardia, ¿sabe qué? Tome ese papel y agarre ese lápiz. Si usted es Pablo Gustavo Dore, yo quiero que usted ilustre a aquellas personas que están allá en ese papel. Oiga, el hombre agarró el papel, el artista agarró el papel, un pedazo de papel, y empezó a pintar con ese lápiz, y empezó a dibujar con ese lápiz. Y en unos cuantos minutos, hermanos, hizo una presentación en esa pequeña hoja de papel. Hizo una presentación de lo que el guardia le había solicitado. Cuando el guardia ve aquel pedazo de papel, se quedó impresionado y dijo, no cabe duda, usted es Pablo Gustavo Dore. ¿Qué quiero decir con esto? La obra del artista habló de quién era el artista. Habló de quién era él. Yo le pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que dicen de nosotros nuestras obras?
¿Qué es lo que dice de nosotros la hoja que pintamos ayer? La hoja que pintamos esta mañana cuando nos levantábamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ilustra cada una de las acciones, de los pensamientos y de las palabras que nosotros desarrollamos día a día? Le pregunto lo siguiente, porque Cristo fue muy claro. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer. Por los frutos de cada uno, dice el Señor, van a ser conocidos. Nuestra identidad se va a mostrar a través de cómo somos, de cómo actuamos, de cómo vivimos, de cómo pensamos, de qué pláticas y conversaciones nosotros nos estamos ocupando. Dios es muy claro. No podemos confundir. No podemos confundirnos. No podemos pretender ser alguien y vivir de otra manera. No podemos pretender decir soy cuando realmente estoy viviendo de una manera distinta a la que digo ser. El Señor dice, por vuestros frutos, por tus frutos, esos frutos que damos y que mostramos día a día, esos frutos que cuando está usted en el trabajo usted está mostrando, que cuando usted está en su casa usted está mostrando, esos frutos que cuando usted viene a la iglesia usted está mostrando, esos frutos hablan de usted. Es la hoja que usted está pintando, porque la hoja, la pintura del artista, la obra del artista habla de quién es el artista. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro en el nombre del Señor. Y yo quiero que usted reflexione esta tarde. Yo quiero que usted reflexione en esta tarde, en esta palabra. Yo le pregunto, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Usted podrá responder, soy un hijo de Dios. Usted podrá responder con libertad, soy una hija de Dios. Porque mis frutos lo evidencian. Porque mis acciones dicen quién soy. A Jesucristo decían de él muchas cosas. Es un profeta, es un maestro, es Juan el Bautista que regresó. Hablaban tanto de Jesús, pero no le conocían a Jesús. Por eso Jesús decía, ustedes no conocen mucho de mí. Pero cuando Juan el Bautista mandó preguntar a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús si Él es el Mesías o esperamos a otro. Jesús no mandó papeles, no mandó trámites, no llenó solicitudes. Jesús le respondió a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y a los pobres se les está anunciando la buena noticia. Esas son las credenciales. Esas cosas dicen quién soy yo. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, iglesia? Yo le invito a abrir su corazón al Señor y decirle al Señor, ahí donde está, en su propia palabra, decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdame a mostrar quién soy en ti.